Bueno, ya estamos en la última entrevista de esta mañana, nada más y nada menos que con Mirko Macari. Tanto tiempo, Mirko, sin verte. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, señores auditores. Bueno, nos separamos en circunstancias totalmente distintas a las que nos volvemos a encontrar en esta radio. Bueno, el viernes nos fuimos a acostar en un país y hoy día despertamos en otro. Así es. ¿Cómo ves ese despertar? A ver. Bueno, a ver, hay sensaciones, la sensación es que estamos en otro país porque estamos en otra conversación, porque tenemos al frente nuestro, de todos los que conversamos acerca de lo público, otra realidad. Y como la realidad la crea la mente, en nuestra mente ya hay otro elemento, y eso es muy importante y en ese sentido es positivo. Ahora a mí me sorprendió, para ser sincero, yo vengo, te consta, insistiendo hace tiempo de lo que denomino el desplome de las instituciones, sí, la transformación radical del poder, como lo conocemos, y obviamente yo veía esos síntomas en muchas cosas cotidianas, diarias, algunas menores, ¿no? Pero todas progresivas y muy nítidas. Lo que no veía es que eso se juntara necesariamente con un reventón social, con un estallido social, que es lo que vimos. Que algo rompiera la burbuja, digamos. No, que el desplome de la institución tiene que ver con la forma en que se ejerce el poder. Está radicalmente transformándose, porque las estructuras tradicionales carecen de la energía de poder, no tienen poder real, está en otra parte, en un lugar indeterminado y difuso. Tú hablas de partidos políticos, de todo. Claro, el aparato institucional, todas las estructuras jerárquicas tradicionales con las que se construye el siglo XX, incluso la historia de Occidente, están en el suelo. Y por lo tanto la pregunta es dónde estaba el poder, y yo lo venía viendo en muchas cosas, pero no necesariamente esto iba a traducirse en un reventón social, que es otra cosa. Ahora, cuando se junta una cosa con otra, es explosivo, porque no solamente vimos un reventón social, sino que vimos la incapacidad de la autoridad formal como nunca. Se nos hace evidente y patente que no tiene capacidad de gestionar eso. Y como dicen los viejitos en el campo, los señores más antiguos, no ocurre lo peor que puede ocurrir, que es que se cure la cabrona. Cuando la cabrona está curada, ¿no?, viene el despelote. Entonces lo que vivimos entre las 7 de la tarde del día viernes, ¿no?, y prácticamente la noche de ayer es desgobierno. Porque el último resorte del poder estatal, está en la conformación de la cultura del poder y en la idea del Estado, es apelar a la coacción o a lo que se llama el uso legítimo de la fuerza. Y para eso existe un primer recurso, que es la policía, y un último recurso, que es la milicia. Y eso está aceptado y legitimado. Eso lo establece el Estado, establece el Estado de Derecho. Y ni eso funcionó. Ni eso funcionó. O sea, hay lugares en Santiago, y esa es la noticia de hoy, donde los ciudadanos ejercieron la autotutela, el uso de la fuerza contra otros ciudadanos para protegerse de ellos, el estado de naturaleza, que lo llamaba Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, porque no había militares, ni había carabineros. Ayer ya hubo un poco más de presencia militar, pero el sábado fue notorio, sí, como en lugares donde estaban ocurriendo desmanes, saqueos, entonces, no había fuerza militar, la fuerza militar llegaba tardíamente. Y el otro síntoma de ese desplome de la última ratio, que es la fuerza coactiva encarnada en la milicia, es que ante la presencia de militares en la zona ya de protesta, en el epicentro de la Plaza Baquedano, ¿no?, había una generación que no le temía a los militares y no se replegaba por la aparición de los militares, los enfrentaban. Los enfrentaban delante de las tanquetas, levantando las manos. Entonces, no impedían los desmanes ni la capacidad de manifestarse. Hay zonas en la periferia donde lugares que los pobladores o los ciudadanos se enfrentaron con los militares. Pocos, pero hubo. Entonces, estamos asistiendo, es la confirmación del desplome de la institución. Si tú lo quieres llevar a lo pequeño, porque me imagino que esto tiene muchas aristas y daba una conversa larga en los chicos, no tuvimos gobierno. Y fue
patético como pasaban horas y horas y horas entre la noche del viernes y el sábado. Me dio un discurso el presidente ahí que fue tardío, ya lo podemos desmenuzar eso, en que no había gobierno porque probablemente el gobierno no sabía qué hacer. Es que eso era no tiene recursos a mano. Eso era tan así que se mostraron símbolos de la imprevisión de lo que se venía. El que tú hayas pillado al presidente de la República en un restaurante comiendo pizzas con su nieto no tiene que ver, no está asociado solamente a que tenía una reunión familiar, es que él comprendía de que podía darse ese tiempo porque no era tan grave lo que estaba pasando o eso es lo que le habían informado, y sin embargo tuvo que suspender aquello y volver porque no había previsión respecto de aquello. El tema de los 30 pesos, que es un tema interesante. El tema del 30 pesos, la última gota que rebasa el vaso y que genera el estallido social. Es una de las cosas menos relevantes que yo he visto en materia de un lanzamiento social, por una razón muy sencilla. Porque ¿cómo te explicas que haya regiones enteras donde no hay metro, que hayan salido a protestar, que evidentemente no están protestando por los 30 pesos del metro? Y lo parte una generación. Exactamente. A la que no se le sube la tarifa. Y es que una generación a la que no se le sube la tarifa no tiene nada que ver con el metro, por lo tanto, esa persona es evidente, y eso no se percató, el gobierno de ese fenómeno, no está criticando ni está saliendo a manifestarse porque subieron las tarifas del metro. A eso no les sirven a esas personas que tú congeles la tarifa del metro como método para tratar de calmarla. Y hoy día, lo que tú estás viendo hoy día es que empezó una segunda ola que son los pronunciamientos más institucionales. El sindicato de Minera Escondida sale. El sindicato de trabajadores portuarios de San Antonio sale. Vas a tener, antes de quizás de las 4 de la tarde, una cantidad gigantesca de movilizaciones que no tienen que ver con ni el lumpen, ni tienen que ver con ni siquiera los que salieron a protestar en Santiago. Y por lo tanto, se te hizo anómico el escenario. Claro, se crea una ola y se empiezan a subir todos los que quieren subirse a la ola, pues normal, es natural. Son, si tú quieres, actores institucionales, los sindicatos en términos de demanda. Pero es posible que lo hagan porque está esa energía a la cual se suben. Ahora, lo relevante, y quiero hacer el énfasis en el desplome evidente del gobierno, aquí no es solo del gobierno, es del conjunto de la clase política, sí. Porque las demandas, si tú al voleo que estaban entre los ciudadanos a los que les ponían los micrófonos a la salida o entrada del metro en la televisión, entre el viernes y el domingo, en los distintos lugares, esto es más o menos justo, ¿no? y tú detectáis ciertas demandas que son transversales. El miedo frente a las pensiones de todos, ¿no? El miedo, y no solamente de los viejos, sino de los jóvenes que tienen miedo de ser viejos, que tienen que asumir a padres que no tienen recursos para ella. Y lo otro, los políticos, los sueldos de los políticos, la percepción de la clase de privilegiados, donde entran todos, la izquierda y la derecha, y de la inoperancia de ellos mismos. Y que de pronto, si tú viste el panel anterior y si es que has escuchado alguno, de pronto como que hay voluntad de que se bajen los sueldos mágicamente. Pero ya es tarde. Sí, ya es tarde. Ya es tarde para el aparato institucional. Ya es tarde para parar la cosa también. Claro, yo creo que es normal en estos procesos de agotamiento porque quiero encontrarme la razón, no, es justo, ¿no? La salida de esto no pasa por los que generan el problema, y el problema lo generan los políticos todos. Es el sistema político, más allá de tu discurso dentro del sistema. Es una forma de liderazgo que le viene viciando. Entonces, venimos hace rato experimentando esto, que la gente elige un gobierno, a un presidente en un país presidencialista, y poco a poco empieza a desfondarse ese presidente, o a caer por las razones que sea, porque en rigor no es capaz de prometer lo que promete, de cumplir lo que promete, perdón. ¿Por qué? Porque es una cosa sistémica. Entonces ningún político que llegue con ninguna agenda va a ser capaz de cumplir, no porque sea corrupto, tenga mala voluntad o no quiera, porque no se puede, porque el poder no tiene poder, por condiciones estructurales de la institucionalidad chilena, pero también por cuestiones epocales. O sea,
Para mí, una de las cosas más, habían pasado varias cosas importantes, pero por ejemplo, uno pensaba en la lógica clásica, yo voy a cumplir 50 años, entonces vengo del mundo del poder tradicional y del Chile de siempre. Él viene en la tarde, viene en la noche, ya uno veía los saqueos y decía, bueno, esto se acabó acá. Porque hasta el viernes en la noche lo que había era una acción que aparentemente era concertada para destruir las principales estaciones del metro. Eso es evidente, porque había como un grado de preparación en algunas, ¿no? Y a la vez que había cimientos de protestas menores y ciertos síntomas de inestabilidad. Pero cuando el sábado yo prendo la radio a la hora del almuerzo, ya a la hora del cóctel, a la hora del Negroni, previo al almuerzo, y empiezo a sentir las cacerolas y en la radio también. Y vienen esos de sectores acomodados. Había en Providencia, en Las Condes, en sectores populares. Sí, claro. En Avenida La Dehesa. Como le decía a unos amigos ayer, salieron a la cacerolear mi nana y mi dentista. Literalmente. En Providencia y en Peñalolén. Y entonces eso ya te habla de otra cosa. Sí. Y entonces lo sintomático es la incapacidad del gobierno de administrar eso, que repito, que no se trata porque sea Piñera. Supongo que si esto lo hubiera pasado a Guillén, no hubiera sido tan distinto necesariamente, quizá hubiera sido distinta la reacción, pero porque la medida viene son los resabios de las tecnocracias, la medida del alzamiento del precio del metro. Viene de un panel de expertos, y eso es lo que está agotado. El hacer política pública y el construir la sociedad y la vida social desde expertos en economía. Esa es la raíz de la crisis. No es un gobierno o un personaje en especial. Es una mirada de la sociedad que reduce la vida de las personas a números. Y no ve a las personas que están detrás de los números. No es capaz de complejizar. No es capaz de mirar las especificidades, de notar las diferencias. Estamos ya en manos de gobiernos de algoritmos. El panel de expertos construye una tarifa en función de un algoritmo. Sí, pero ahora déjame plantearte una cosa que tiene que ver con algo que hemos conversado por históricamente nosotros, que tiene que ver con los frames. Cuando pasan este tipo de cosas, cuando hay estas disrupciones, tú tienes tres tipos de personas. O dos tipos de personas en general. Están los que podríamos denominar los fanáticos. El fanático es aquel, como decía Churchill, que no puede cambiar de opinión ni puede cambiar de idea. Por lo tanto, todo lo ve exactamente igual a lo que siempre ha estado formateado para ver. Si es que esa persona es de derecha, todo lo que pasa es culpa del Partido Comunista y de los comunistas. Eso es lo que está formateado para ver. No tiene posibilidad alguna de mirar en otro lado. Cecilia Pérez repitiendo como mantra, violentista. Estoy hablando en general. Son comunistas que están detrás de todo lo que pasa. Si es que tú estás del otro lado, este es un autogolpe que ha sido preparado y que está incubado y súper trabajado para que eventualmente aparezcan las fuerzas militares muy rápidamente y se vuelva a la situación de la dictadura. No siempre lo ves desde un punto de vista de que hay un enemigo súper claro, tipificado y que no tiene matices. Y después tienes una serie de personas que son las mayores del país que están estupefactas de lo que está pasando por razones como la que tú señalabas, porque hay cosas nuevas acá. Hay cosas curiosas. Por ejemplo, la pérdida del miedo al toque de queda durante bastante rato, donde tú tienes situaciones que hace salir a la gente, la gente sale a protestar en lugares donde tú esperarías que hicieran otra cosa, y aún así salen a protestar. Hay gente que ayer defiende y dice por televisión, defiende su pasaje contra el lumpen que va o el saqueador que puede igual quitarla, pero que dice, aún así mañana voy a tocar las cacerolas de nuevo porque yo soy parte del movimiento grande, no de esta cagada chica. Y tú lo tienes en Las Condes y los trapenses, porque hay gente que, independiente de su nivel de ingresos, siente inseguridad frente al futuro, en muchos ámbitos. Entonces, tú no le puedes pedir al fanático que te resuelva el problema, porque la forma en que resuelven los problemas los fanáticos es mirando siempre una situación de adversario súper distinguido y que lo visualiza en cualquier
persona o cualquier cosa que le levante una actitud crítica. Y eso por lado y lado. Exacto. Y por lo tanto tienes que acudir a algo que el presidente ayer, cuando señala que está en guerra, destruye. Destruye la posibilidad de generar puentes con ciudadanía donde tú tengas que eventualmente aceptar que el chancho estaba mal pelado y que las normas que te estaban rigiendo se vencieron. Y eso hasta ahora no he visto, salvo personas individuales que han salido en distintas partes, no veo que desde el gobierno central, salvo que algunos hablan con más sensatez que otros. Yo creo que Carla Rubilar habla con más sensatez que lo que hace el propio Piñera. Creo que la frase del general Iturriaga de que él no está en guerra con nadie casi puede ser interpretada por un desacato, si es que... Absolutamente. Eso es... Y por lo tanto, tú tienes excepciones. Pero básicamente, si es que los fanáticos son los que van a plantear la solución del problema, estamos hasta la concha de su madre. Eso te quedó claro. Bueno, y segunda vez que menciono la misma palabra cuando estoy contigo, así que me la influye. Pero ahí sí que estamos hasta la quise decir cuando dije que la cabrona está curada. El que tiene que estar a cargo del boliche está participando en medio de la orgía. Entonces, y a eso me refiero con Piñera y con el gobierno, y particularmente con la persona del presidente Piñera, que se nota completamente extraviado en ese discurso de ayer de que estamos en guerra, porque no, cámbiale las palabras acerca del enemigo y es lo mismo que Nicolás Maduro. Todo lo que pasa en Venezuela es una conspiración del imperialismo norteamericano y de la oligarquía que se resiste a los cambios que benefician. Bueno, ponele violentista, lumpen, etcétera, y es exactamente lo mismo. Ahora, es muy interesante el punto de los militares, porque Iturriaga hasta el minuto ha sido el mejor vocero de crisis que puede haber tenido la moneda. Y lo que tú denominas como un acto de desacato, yo lo leo así. Es desacato. Porque en la teoría institucional tradicional los militares están supeditados a la autoridad de los civiles y al presidente. Y entonces eso está en los manuales. Pero lo que estamos viendo es producto de la experiencia. ¿Por qué Carabineros se retira de ciertos focos de conflicto el día viernes y empieza a quedar la crema y la grande? ¿Por qué los militares se resisten a actuar como se espera que actúen los militares en nuestra memoria histórica? Porque ¿saben lo que pasa, vos? Saben que no hay poder político que después les vaya a prestar ropa. El general Iturriaga sabe que si hay muertes, aunque se han producido muertes, si hay muertes que inculpen a los militares de una masacre, se acabó su carrera. Porque el poder político no lo va a sostener. Y está la experiencia de Hermes Soto del año pasado. Sí. Había una presión. El caso Catrillanca desata una crisis que se vuelve ensordecedora cuando aparecen los videos, porque esa es una crisis de opinión pública. ¿Y a quién sacrifica al gobierno para que el asunto no llegue a Chadwick? Al general Hermes Soto. Por eso él se niega a renunciar. Dice, pídame la renuncia, y tiene que mandar un proyecto al Congreso. Sí, tal cual. Porque los militares y los carabineros ya tienen internalizado que aquí cada uno va por su cuenta. Bueno, eso es el desplome institucional. No funciona la institucionalidad como se supone que funciona. Iturriaga Neumann, Iturriaga es pariente de Iturriaga Neumann, condenado por violaciones a los derechos humanos. Pero tiene en su memoria familiar el tema de que los civiles que te llamaron a actuar para el golpe no te van a prestar ropa después. Sí. Yo estoy de acuerdo, contigo. Ese es un dato central, y por eso la lucidez de Iturriaga de poner paños fríos y no calentar, pues. Sí, nos está amenazando con los corvos acerados. Por eso, exacto, por eso yo te insisto en que aquí las opiniones se van a dividir muy rápidamente entre los fanáticos y los que eventualmente tienen posibilidad de mirar el problema de una manera más multidimensional, más holística, más sistémica. El fanático es una persona que no te puede ver el problema sino solo de un mismo ángulo y con los mismos actores. No hay forma alguna porque su formato le impide mirar las cosas de otra manera. Y eso hay por lado y lado. Pero si es que esa persona es la persona que va a dirigir, esa persona
son las personas que van a tomar las decisiones de cómo se resuelve este asunto, estamos hasta el perno, porque no hay posibilidad alguna de que esas personas entiendan de que el país tiene una cantidad de matices totalmente diferentes hoy día, distintos a los que tenía el viernes pasado. ¿Quién es el único que salió a respaldar las declaraciones de anoche del presidente Piñera, de estamos en guerra? José Antonio Kast. Entonces, estamos asistiendo también a una fisura poderosa en el oficialismo. Si tú escuchas a Mario Desbordes, a todo lo que he dicho acá, ha estado en un lado de racionalidad y gordura importante, ¿no? Hablando de que efectivamente, justamente porque lo viene diciendo hace rato, hay un descontento social acumulado, que naturalmente se va a manifestar primero que nada sobre el gobierno, aunque sobre el conjunto de la élite política, porque se arrastra por muchos años. Pero lo que viene es una fisura del oficialismo. Ahí está Osandón, él y su hermana. Francisco Chaguán acaba de salir acá, a decir que el diputado Torrealba que hablaba. Torrealba que ha hablado. Germán Codina que hablaba la mañana como alcalde de Puente Alto. El presidente va a quedar aislado, Fernando. ¿Qué es lo que queda? ¿Para qué es lo que falta? No, en el desplome institucional. El presidente ayer hizo un acto de, lo voy a poner en términos de una palabra que no existe, pero se autoaisló. Al declarar que estamos en guerra, yo te insisto sobre esa palabra proferida por un presidente. Y si es que quieren que no parezca tan dirigido al presidente de Chile, lo voy a plantear con Trump. Cuando Trump dice de que la prensa es el enemigo del pueblo y que hay que aniquilarla, tú generas un paraguas para que cualquier loquito pueda salir y pegarle un balazo a un periodista sintiendo de que está autorizado por el presidente de la República. Cuando tú dices que estamos en guerra, una cantidad de personas que tienen una mentalidad fanática, es decir, no ven sino siempre los problemas proveniendo de exactamente un único y exclusivo lugar, esa persona se siente empoderada de respaldar las palabras del presidente con una acción propia. Y eso me parece lo más irresponsable que se puede hacer. Tú no puedes usar esas tres palabras si es que no sientes el peso de lo que significa y lo que puede significar en una situación inestable como la que se está viviendo. Cuando Pinochet usó exactamente las mismas tres palabras, él estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo y él además estaba en guerra. Pero tenía el mando del ejército. Y tenía el mando del ejército. Quedó claro que ya no lo tiene. Vamos a ver. O sea, el general lo desautoriza, además el general está a cargo del estado de emergencia. Sí, vamos a ver cómo sigue, porque para todos los efectos prácticos, ayer el presidente hizo un corte vertical en todo lo que tenía que ver con la forma de enfrentar situaciones sociales hasta ahora. Piñera y su corte de cheerleaders, porque no tiene asesores, tiene cheerleaders que le llevan la venia en todo, Chadwick y la Cecilia Pérez, no se recetaron la foto de Piñera con los militares. Foto que sacó la presidencia anoche, antes de que él hablara, ahí sentado al medio como liderando, y rodeado de marinos y milicos uniformados y todo. Y en menos de 24 horas, el jefe a cargo de la zona sale a quitarle la autoridad a la declaración presidencial. Desde el punto de vista del análisis del poder, eso te indica que Piñera está quedándose solo, sin poder. Las consecuencias de eso las vamos a ir viendo en las próximas semanas, sin lugar a dudas. Pero allá va la cosa. Él está, en este minuto, Piñera y su séquito, porque no es un grupo de ministros, está en lo que dice Marco Moreno, lo denomina muy bien, la ceguera situacional. No están viendo. Es tan así que si hubiera una oposición que no hace el ridículo, como la que está haciendo el PC y el Frente Amplio, que ponen por delante el trauma del 73 y el tema de los militares cuando estamos en otro país. Que en algunos casos particulares es una misma posición fanática. Es una posición fanática, porque la gente quería, anoche, los famosos chalecos amarillos, ¿no? Lo único que querían es tener fuerzas de seguridad, no tener que ejercer la autotutela. Si eran carabineros o militares, les daba lo mismo. Salían a protegerse porque no habían carabineros militares, pero los pedían. Entonces la misma gente que protestaba o respaldaba las demandas por cambios, a la vez demanda seguridad. Eso es una necesidad primerísima. Entonces,
Esa misma posición, si hoy día tuviera 2 dedos de frente, que no los tiene, estaría dando cuenta que el ministro del Interior, Andrés Chávez, que el día viernes comete el error de apagar el fuego con benzina en el punto de prensa a las 7 de la tarde. Porque en ese punto de prensa tenía que poner mano dura, pero también hacerse cargo en ese momento de las demandas. Y como no se hizo cargo de las demandas en ese minuto, vino lo que vino. Bueno, antes de terminar, porque está sonando la musiquita, sí te quiero decir una cosa, Mirko. Hay una cosa que es lo más preciado para el sector que nos gobierna hoy día, que desgraciadamente en esta pasada es lo que está en el centro del debate, que es el modelo económico. Muchos han dicho, sí, parece que está mal pelado el chancho, sabéis que haber que verlo, pero ojo, que eso es en lo que coinciden todos, desde José Antonio Kast hasta el presidente de Evópoli, en lo que coinciden todos en que el modelo es lo que no debe ser modificado sustancialmente, y desgraciadamente vas a tener que modificarlo, no sé si sustancialmente, pero vas a tener que modificarlo, y va a ser lejos la resistencia más alta que va a existir. Eso ya lo vivimos el 2011. Exacto, que va a existir para resolver esta situación. Y afortunadamente hay gente que está diciendo, mira, hay que hacerle orificio a este dique que hemos construido. Porque ya estamos en Chilezuela. Bien parecido. Yo el fin de semana estaba en Chilezuela. Nos tenemos que ir, gracias Mirko, un placer de haber estado contigo de nuevo, y con ustedes cuídense y sigan sintonizados con la radio. Chao. Gracias, Fernando.